Buenos días y bienvenidos a este webinar, donde estaremos hablando sobre el miedo escénico. Para ello, Keila Muñoz, integrante del equipo de soporte técnico, nos va a estar mostrando cómo manejarlo y identificarlos. Recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad y en el caso de encender las cámaras, hagamos uso adecuado de ellas y manifestemos cualquier duda en la caja de chat. Sin más preámbulos, Keila, podemos dar inicio a tu presentación. Buenos días, gracias Alejandro. Buenos días a todos por asistir a este webinar. Pido disculpas por adelantado si hay algún ruido por allí. Lo que pasa es que, como saben, uno a veces trabaja desde la casa y no controla los ruidos ambientales. Entonces, vamos a iniciar con este webinar del miedo escénico, cómo lo identificamos y manejamos. El miedo es una emoción, un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que algo malo, algo negativo va a suceder. Se trata de una angustia ante un peligro, que puede ser real o imaginario. La importancia de esta separación entre real e imaginario viene dado porque, aunque el peligro no exista, porque es imaginario, el miedo, por el contrario, sí puede ser real. Hay un investigador del Instituto de Fisiología Celular llamado Francisco Sotres. Si quieren, pueden googlear su nombre. Él estudia los mecanismos cerebrales involucrados en el miedo y nos dice que el miedo nos alerta ante una amenaza que sea real o imaginaria y es una respuesta de supervivencia. El miedo ayuda al cuerpo a contender contra algo o alguien que detecta como un depredador, que puede ser peligroso. Y esa alarma nos permite responder a estos estímulos peligrosos. Si no pudiéramos reaccionar ante las amenazas, probablemente estaríamos muertos. Cualquier cosa puede dar miedo a una determinada persona, una situación, un peligro, aunque tenga origen real o imaginario, aunque sea distorsionado o sea catastrófico, como por ejemplo el miedo a volar o a hablar en público. Y estos miedos no son adaptativos porque no hay peligro real, pero pueden llegar a transformarse incluso en fobia. Como ya dije, el miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar los riesgos. Sin embargo, es una barrera que se puede interponer en el disfrute de una persona. Y en caso de que el miedo sea excesivo, incluso puede llegar a impedir el transcurso de una vida normal. Y bueno, de este miedo surgen muchos de los trastornos más habituales, como son la ansiedad, las fobias o los ataques de pánico. ¿Qué podemos resumir de todo lo que acabo de decir? Primero, que el miedo es una emoción que cumple un papel fundamental, que es la supervivencia. Segundo, que sin miedo simplemente moriríamos. Y tercero, es que nuestro gran problema con el miedo es que convivimos con miedos que son disfuncionales. El miedo escénico es un estado personal que reduce la efectividad comunicacional. O sea, limita la comunicación de la persona, porque la persona no consigue expresarse porque hay un miedo que la frena y afecta a todo tipo de personas que tienen que presentarse frente a un público, a un grupo de personas, un grupo reducido, una presentación frente a un cliente, incluso cuando no tienen que hablar. Por ejemplo, los deportistas cuando van a un encuentro deportivo, los músicos, aunque estén dentro de una orquesta sinfónica, bailarines, aunque sean de apoyo, todos podemos sufrir de miedo escénico, incluso aunque no tengamos que hablar. El doctor Reni Jagoseski dice que que el miedo escénico es la respuesta psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos sobre la situación real o imaginaria de hablar en público. ¿Quién es ese doctor Reni Jagoseski? También lo pueden buscar. Es una persona con un PhD en psicología conductual, es coaching, trabajó en RCTV, fue profesor de oratoria de las Mises, bueno, trabajó en todos lados básicamente. Esta respuesta incluye manifestaciones de estrés, timidez y ansiedad, como preocupación, tensión corporal, inhibición, ineficacia funcional
y otras formas de alteración de la normalidad en lo fisiológico, lo cognitivo y lo conductual. Aquí es lo que acabo de mencionar. A nivel fisiológico, que se representa a nivel del organismo, del cuerpo, a nivel cognitivo, que es a nivel del aprendizaje, de cómo procesamos el conocimiento, y a nivel conductual, a nivel del comportamiento, las actitudes. A nivel fisiológico se puede presentar el miedo de las siguientes maneras. Ojo que estas no son las únicas maneras, pero son como las más comunes. La alteración del ritmo cardíaco, cuando sienten que el corazón se les va a salir del pecho, se les acelera el pulso, sienten a veces en los oídos el sonido de las palpitaciones, eso es la alteración del ritmo cardíaco. Sudoración excesiva, hay muchas personas que cuando tienen que presentarse ante el público, incluso gente que tiene años trabajando con público, cuando tienen que hacer una presentación, grabar un video de redes sociales, responder incluso una entrevista, se ponen nerviosos y empiezan a sudar y andan con el pañuelito secándose. Urgencias urinarias, malestar estomacal, personas que cuando saben que tienen que hacer alguna presentación, van al baño incluso desde la noche anterior, el día anterior, están con esos malestares. Dolor de cabeza también puede dar. Sequedad salival. Cuando, ay, no, se me secó la boca, no puedo hablar. Rubor facial, me pongo rojito. Sensación de cierre de la laringe, siento que me estoy ahogando y me quedo así y no puedo hablar. Escalofríos y náuseas. Esas, como les digo, son las más comunes, no son las únicas y se pueden presentar incluso más de una representación de nivel fisiológico. A nivel cognitivo, tenemos, por ejemplo, lo que sería la congestión nasal al momento de hablar, la voz nasal, hablar por la nariz también le dicen, expectativas de fracaso, cuando sabes que tienes que hablar en público y ya antes de que empieces a hablar, antes que tengas tu presentación, sabes que todo te va a salir mal y empiezas, ay no, es que me va a quedar horrible, no lo voy a poder hacer, se me va a olvidar lo que voy a decir. Esas cosas son muy comunes cuando alguien sufre de miedo escénico. Hiperatención autoconcentrada. Esto pasa muchísimo cuando uno no quiere concentrarse en la audiencia o en el público o en la persona con la que estás hablando. Estás explicando, por ejemplo, la inducción del sistema administrativo y te quedas así en la computadora concentrado solo en la pantalla, en el tema que estás explicando, no estás viendo si la persona está entendiendo o no, porque tú estás enfocado solamente en la pantalla del administrativo, hablando solamente lo que tienes que hablar y no estás prestando atención al resto de las cosas. Exageración perceptiva de las fallas. ¿Qué pasa con esto? Yo sé que a veces cuando yo estoy hablando, suelo hablar muy rápido, porque me emociono y hablo muy rápido, porque tartamudeo, porque tengo demasiados tics nerviosos o me toco el cabello, pero en vez de yo decir que tengo esas fallas y ya, lo que digo es, ay no, es que yo voy a hablar demasiado rápido, eso va a sonar como un trabalengua y no va a poder decir nada, o yo voy a tartamudear tanto que va a parecer, no sé, el Pato Donald o Ana Nutria haciendo un stand-up de comedia. Y aún así él es tartamudo y lo hace. Uno no y exagera su falla. La confusión mental. Puede ser que sea un tema que ustedes manejan muchísimo, porque ¿cuántos de nosotros no conocemos el sistema, por ejemplo, desde hace 10, 20 años? Que incluso hay gente que tiene 35 años de los 34 años que tiene Sain trabajando. Y aún así, al momento de hablar en público o decir alguna información frente a un cliente, una presentación, se les nubla la cabeza y se les confunde la información y van a decir algo que es del administrativo y lo dicen de contabilidad y se les mezcla la información. También las fallas de concentración. Cuando la gente está nerviosa, el nivel de concentración disminuye y se puede distraer por cualquier cosa en el ambiente.
Si pasa una mosquita, van a distraerse con la mosquita. Si cae una hojita del cielo, bueno, se van a distraer con eso también. Autoexigencia. Somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Y si no lo va a hacer perfecto, entonces no lo hago. Eso también es una representación que se puede dar del miedo escénico a nivel cognitivo. Y bueno, el más importante o el que causaría el principal temor es el temor al fracaso, el rechazo y el miedo al ridículo, hacer el ridículo. Ay, porque voy a salir mal, me va a salir mal, no me va a acordar de lo que voy a decir, a la gente no le va a gustar lo que voy a decir, la información que voy a dar, y al ridículo, y si me equivoco y después me hacen bullying o inventan un chisme y dicen que yo no sé hablar o que dije tal cosa en vez de esto, esas cosas suelen pasar mucho. Tenemos también cómo se representa el miedo a nivel conductual, que es a nivel de las acciones, a nivel de los movimientos del cuerpo. Primero, la evitación de la acción. Voy a hacer todo lo posible que esté en mis manos y lo que puede que no esté tan bien para no participar de la presentación, para no hablar, para no hacer el baile, para no dar la presentación de negocio. Lo que sea para yo no estar ahí. Segundo, escapar de la situación. Esas personas que, aunque estén ahí todo el tiempo, llega la persona de marketing a grabar el video para la red social y de repente la persona está en el baño o salió a comprar algo. Pero va a tratar de escapar siempre de la misma situación, de presentarse, de exponerse en público. Tenemos también los comportamientos automáticos. Estos son tics nerviosos o lo que conocemos más las personas neurodivergentes como stimming. Son movimientos de autorregulación. Para cuando tengo mucha estimulación, empiezo, por ejemplo, a jugar así con mi collar, porque esto me relaja, me calma la ansiedad, o comienzo a darme con la uña en el dedo. Este movimiento también es calmante porque ayuda a que la ansiedad del cuerpo salga concentrándose en un solo punto, que puede ser que no se note mucho, pero me ayuda a autorregularme. Y a veces los movimientos sí pueden ser un poquito más como notorios y pueden causarle ruido a la audiencia. Por ejemplo, que yo esté todo el rato así, esto a ustedes los distraería. Atropellamiento verbal. Tengo toda la información en mi cabeza, me sé la información, pero estoy tan nerviosa que quiero decirlo todo y que no se me olvide nada y empiezo a hablar y como mi cabeza piensa más rápido de lo que habla mi boca, puedo empezar a decir un montón de cosas que capaz no tienen sentido, atropellándome con las palabras. Tartamudeo. Aquí ya hablamos de que puede ser una falla, que efectivamente sea algo físico, que tú sufras de un tartamudeo, o puede ser de miedo. A todos nos pasa que a veces que estamos hablando se nos enreda la lengua por el mismo nervio. Bueno, a mí me acaba de pasar. Bajo volumen de voz. Hablar bajito para que nadie me escuche y si me equivoco, bueno, entonces ya la persona, si me equivoco, no me va a escuchar y por ahí voy a hablar lo más bajito que pueda. Y son esas personas que incluso, aunque sean extrovertidas y tengan mucha sociabilidad al momento de realizar una presentación, por ejemplo, una exposición en el colegio, porque esto se presenta incluso desde lo más chiquito hasta lo más grande. Tú lo ves y ese es el niñito que nunca se calla en el salón, pero cuando tiene que exponer, se pone, bueno, porque sí, que sí la materia. Eso también es una representación del miedo escénico. Tenemos también los silencios frecuentes o largos. Cuando me quedo callada pensando, me quedo así. Me quedo, como se dice coloquialmente, o hago este sonido. Pensando qué es lo que voy a decir ahora. También tenemos el uso de drogas o calmantes estimulantes. A veces el miedo, el mismo nerviosismo nos ayuda o nos provoca a hacer el consumo de drogas.
Pero no estoy hablando de drogas a nivel de psicotrópicos y estupefacientes, como se conoce legalmente, sino de drogas calmantes, tipo ansiolíticos, para los nervios, para la ansiedad, incluso de tilo, valeriana, manzanilla, esas cosas que te ayudan a calmar los nervios. O por el contrario, yo sé que a mí los nervios me dan por hablar bajito o por quedarme así quieto, inmóvil todo el tiempo, que también está mal. Y entonces lo que consumo son estimulantes, un Red Bull, un Speed, lo que sea, algo que me acelere para yo poder hacer mi presentación y que salga bien. Entonces, tenemos que hacer o qué recomendaciones tenemos que hacer? Primero, reconocer que el miedo es una emoción sana, que nos acompaña desde que nacemos y que nos ayuda a sobrevivir, porque nos previene de eventos potencialmente catastróficos. Imagínense que una persona nace sin miedo y es un niño ya pequeño y se consigue un animal, una culebra. Uno por instinto siente miedo y no se va a acercar a la culebra porque tiene miedo de que ese animal le haga daño. Pero si ese niño no tiene miedo, probablemente la agarre y el animal lo pique y pueda morir. Así que no es 100% algo malo. Identificar de qué manera se manifiesta el miedo escénico en mi persona para que sea más fácil hacerle frente y seguir de la mano con el miedo. Porque es importante decir que el miedo nunca se supera, nunca se sobrepone, solamente que aprendemos a trabajar con él. ¿Qué hacer? Como ya dije, el miedo es una emoción muy útil porque nos ayuda a sobrevivir, así que tenemos que ver el miedo como un aliado en lugar de un enemigo. Segundo, los síntomas que percibimos debemos atenderlo como una información valiosa de nuestro cuerpo para poder gestionar la emoción adecuadamente. Tercero, plantearse afrontarlo en lugar de evitarlo. Vamos a trabajar en eso para superarlo y no hacer todo lo posible para no hacer esa actividad. Porque si no nos exponemos ante este miedo, que es uno de los miedos, como dije, irracionales, porque la situación no genera un peligro real, no lo vamos a superar nunca. Hay muchas maneras de afrontarlo o de trabajarlo para poder superarlo. Evitar luchar contra los síntomas de la ansiedad y hacer varias cosas para superar ese estado. Por ejemplo, mi persona, yo sufro de ansiedad y he aprendido diferentes técnicas para poder superar estos estados. Lo mejor es, como les digo, no concentrarse en los síntomas que está sintiendo, sino hacer otras cosas para salir de ese estado. Respirar, visualizar, manifestar, proyectar. También obviamente venden las medicinas que te ayudan, que son naturales, las gotas de valeriana, las flores de Bach, que te ayudan a superar esos síntomas. Pero lo importante no enfocarse en eso, porque pudiera desencadenar en algo peor como un ataque de pánico. Y la última recomendación en esta diapositiva es recordar y conectar con éxitos anteriores. Suele pasar que antes de hacer cualquier presentación está el miedo de, ay, si lo hago mal y me voy a equivocar y todo me va a salir mal, pero resulta que yo hice una presentación el mes pasado, me presenté incluso ante más gente que me voy a presentar ahorita nada más tengo que enfrentarme a 2 clientes. La semana pasada me enfrenté a 10 y me fue genial, me fue buenísimo. Entonces, lo ideal es recordar éxitos anteriores y ver que ya me ha salido bien anteriormente y recordar esos momentos para poder inspirarme y volverme a presentar pensando en que me puede volver a salir bien. ¿Qué hacer? Bueno, sé flexible contigo mismo en todos los aspectos, en todos los aspectos. Como yo les digo a veces a las personas que tienen que hacer una presentación, que tienen que hacer una exposición, recuerden que ustedes son los que manejan el tema. Las otras personas
no manejan el tema. Las otras personas no se saben la coreografía, no se saben cómo va el ritmo de la canción, la presentación como tal. Si te equivocas, ajústalo, no tienes que ser 100% exacto con el guión que preparaste. Puedes igual hacerlo bien, haciendo ciertas adaptaciones, siendo flexible dentro del mismo guión. También no ser tan exigente y poder permitirnos la flexibilidad. Segundo, evita la autocrítica y la autosugestión negativa. Decir eso de yo no puedo, es que yo soy muy bruto, es que no voy a poder hablar porque yo no sé hablar y todas esas cosas. Porque el cerebro se autosugestiona y al momento de que te toque hacerlo, lo primero que te va a venir a la cabeza es, no, es que yo soy muy bruto y yo no voy a poder. O no, es que yo no sé hablar. A mí me han dicho antes que yo no sé hablar. Pero esas cosas se trabajan. Si no, bueno, ahí está Samuel, que antes no se le entendía nada y ahora da webinar y se le entiende todo perfecto. Este, esas cosas se trabajan. Tercero, acepta tus propios errores, incluso ponlos en evidencia y ríete de ellos, en lugar de avergonzarte o disimularlos. Lo que me pasó hace un momento a mí con el tartamudeo, casualmente estaba explicando que a veces por los nervios uno tartamudea y se me enredó la lengua. En estos momentos, en vez de avergonzarse uno y disimularlo, yo dije, bueno, me acaba de pasar y lo tomé como ejemplo. Incluso si nos podemos reír de eso y hacer que nuestro público, nuestra audiencia conecte con nosotros a través de esa experiencia, porque a veces pasa que dicen, no, pero es que tú tienes práctica con eso, es que tú sabes mucho de eso, ¿qué voy a saber yo? O te ven como que por allá tú y aquí abajo ellos. Entonces, cuando uno acepta sus errores y los pone en evidencia, puedes llegar como incluso a conectar un poco más con tu audiencia. Disfruta tu actuación en cualquier ámbito que sea. Tu discurso, tu presentación de baile, tu obra de teatro, tu deporte, siempre pasa que uno tiene los nervios aquí, en el estómago, en las náuseas, temblando, pero cuando empieza a hacer la presentación que tienes que hacer, lo empiezas a disfrutar. A mí me pasaba cuando yo hacía mis clases de baile o mis obras de teatro, antes de empezar estaba súper nerviosa y ya después que empezaba la obra, la actuación, me sentía mejor. Practicar. La práctica hace al maestro. ¿Practicar qué? Practicar no solamente la información, sino también practicar lo que vas a decir, practicar el tono de voz. No sé si ustedes lo saben, pero todos los webinars que se le presentan a ustedes los días jueves o viernes de Casa Matriz, el equipo hace prácticas toda la semana antes de eso para que ustedes puedan recibir la mejor información. Recuerda respirar. Respirar cómo. Bueno, hay muchos tipos de respiración. Yo hice un curso de oratoria hace 2 años. Esta información que les estoy dando viene de un curso que yo hice y pagué. Y pagué bastante. Y nos dieron unos ejercicios de respiración para diferentes tipos de cosas. Para aprender a proyectar la voz, para relajarnos. Incluso hay relojes inteligentes que vienen como con una rutina de respiración que ayuda a bajar ¿cómo se llama? La circulación, la tensión, para que uno se relaje, incluso se pueda quedar dormido con esos ejercicios de respiración. Si te da miedo, hazlo con miedo. No es que no lo vas a hacer, si te da miedo, hazlo, pero con el miedo. Vamos a poner algunos ejemplos aquí de otras personas que sufren de miedo escénico. No es que es algo que le da a las personas normales que estamos en nuestra casa y un día nos toca presentarnos frente al público y ya, no. Hay personas que viven de esto y también sufren. Por ejemplo, unos ejemplos mayores. Barbra Streisand. Luego de olvidarse de la letra de la canción durante una presentación en directo en 1967, el trauma fue tal
que tuvieron que pasar 27 años para que la cantante se volviera a subir en un escenario para cantar. Imagínense esto, una persona que es famosa, es cantante y actriz. Se le olvidó la letra de una canción y sufrió tanto trauma que desarrolló un miedo escénico que no se pudo parar en un escenario, otra vez por 27 años. Tenemos un segundo ejemplo, Pastora Soler. Con una carrera de 20 años, la cantante española se retiró en 2014 cuando anunció que dejaba los escenarios por miedo escénico. ¿De dónde vino este miedo escénico? Ella se desmayó unos meses antes en un concierto en Sevilla y de ahí desarrolló un pánico que le volviera a pasar y si me vuelvo a desmayar y si me vuelvo a caer y se tuvo que retirar. Un ejemplo es un poquito más moderno. Julia Roberts, que fue la novia de América en los 90, una de las actrices más conocidas de Hollywood, y ella ha dicho en varias oportunidades que sentía miedo escénico cada vez que estaba frente al público. ¿Qué pasa con la actuación? Con la actuación, cuando tú haces un papel, no eres tú y en cierta parte te puedes sentir más cómodo porque no estás actuando o no estás siendo tú mismo. Pero cuando te toca ser tú mismo, por ejemplo, en una presentación, una entrevista, ahí sí sientes los nervios y te da más miedo. Incluso si han visto entrevistas de ella suele reírse mucho y es una risa nerviosa también, producto del mismo nervio, el mismo miedo escénico. Tenemos Adele. Adele, bueno, esta cantante es súper conocida. Los famosos pagan por ver a Adele. Incluso otros cantantes. Ella es como que la famosa de los famosos. Una vez ella dijo que o la hipnotizaban o no salía para ningún premio. Parece que ella siempre tiene el dominio de todo cuando está en el escenario, pero antes se perdió una vez una entrega de premios Grammy por ansiedad y para actuar en los Oscar la primera vez la tuvieron que hipnotizar, porque si no, no se montaba el escenario a cantar. Actualmente ya ha superado ese miedo excesivo. Vamos a recordar otro ejemplo un poquito más nuevo. No sé si recuerdan los Oscar hace unos años, con Sebastián Yatra cantando la canción de Dos Oruguitas. Ese cantante temblaba en el escenario, incluso se le partía la voz por momentos por el mismo miedo escénico de estar parado en un escenario tan grande como son los Oscars. Y son personas que están acostumbradas a estar frente al público, o sea que todos podemos sufrir de miedo escénico. Algunos tips de importancia para manejar el tema del miedo escénico. Respirar y relajarse. Como ya les dije, hay muchos ejercicios de respiración. Incluso, ahorita que estoy recordando, en Netflix había una serie de meditación y respiración que te ayudaba con muchos ejercicios de respiración, visualización, te relajaban para ayudarte a dormir, para ayudarte con la ansiedad. Son buenísimos. Conoce a tu audiencia, es la segunda recomendación. Este tips se los he dado en muchísimos webinars. La ficha del cliente que vimos la semana antepasada, más o menos, en los webinars de ventas, el cliente lead, tu cliente ideal, tu persona lead, todas estas cosas. ¿Por qué es importante? Porque ajustan el discurso a la persona a la que va dirigida. Ajustas tu discurso a tu público objetivo. Siempre tienes que conocer cuál es tu público objetivo, porque dependiendo de con quién te vas a presentar, tienes que hacer las adaptaciones. No es lo mismo hablarle a una persona de 20 años que hablarle a una de 40. No van a entender ni siquiera las mismas referencias. Ni siquiera el mismo lenguaje. No sé si han escuchado cómo hablan algunas personas ahorita no los Gen Z, los que le siguen. Hay cosas que ni siquiera se entienden de lo que ellos están diciendo, tienen sus propias palabras. Prepararte con suficiente anticipación. No es que yo tengo una presentación hoy en la tarde y hoy en la mañana estoy en la playa, estoy haciéndome un skincare y voy a llegar a la presentación así. Voy a presentar el sistema
y ni siquiera me preocupé por revisarlo. Y si resulta que actualizaron la versión y me cambiaron un botoncito que estaba aquí para acá, y llego yo al cliente y no consigo el botón donde sé que está toda la vida y que me lo pusieron para acá, voy a quedar mal yo, voy a quedar mal, voy a quedar como perdida. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes puedan revisar todo el material, toda la presentación que tienen que hacer desde antes para llegar y estar listo al momento de la presentación. Conoce el auditorio o espacio en el que harás la presentación. Esto es súper importante, sobre todo para las presentaciones que no son de hablar. Las de hablar también, porque te permite visualizar el espacio y saber con qué espacio cuentas, cómo puedes caminar en el espacio, cómo puedes dirigirte a la audiencia, cómo van a estar organizadas las sillas, cómo vas a poder expresarte. Porque también el tema de la postura corporal, el lenguaje corporal, la programación neurolingüística influye mucho en este tema. Entonces es importante conocer el espacio donde vamos a hablar, donde nos vamos a presentar. Visualizar y proyectar el éxito. Esto actualmente le llamamos manifestar, que todo me va a salir bien, voy a aprender mi velita, sé que voy a pasar todos mis exámenes. Yo soy una de las que cuando tenía examen en la universidad, aparte de estudiar, hacía mi audio manifestación, siempre. Visualizar que todo me va a salir bien, todas las personas me van a entender y todo va a salir como yo quiero que salga. Ahí está, visualizar y proyectar tu éxito. Practica, practica y practica. Otra vez, la práctica nunca deja de ser importante. No solamente, como les digo, el contenido que vas a dar, sino también tu postura, los movimientos que vas a hacer. Hay muchos temas de lenguaje corporal que te dice qué gestos deberías hacer para ganarte la confianza de tu público, para transmitir que eres una persona de confianza y no una persona medio sospechosa. También se practica el tono de voz, la respiración, súper importante, porque suele pasar que si tienes que hablar mucho, puede ser que te canses y termines faltándote el aire si estás haciendo mucha fuerza para proyectar la voz. Disfruta el momento, como les dije, siempre, siempre hay que disfrutar lo que estamos haciendo, porque es algo que se maneja, es una información que tenemos toda la vida trabajando. Por ejemplo, como les dije, hay gente que tiene consign 35 años de los 34 que tiene el sistema. Esta gente domina el sistema para adelante y para atrás, pero suelen complicarse un poco cuando les toca presentarse en público o hablar en público. Entonces, lo importante aquí es disfrutar el momento. Estoy haciendo algo que me gusta, algo que sé y puedo disfrutarlo. Y bueno, si después de todo sientes miedo, toma tu miedo y camina con él. Hazlo, haz tu presentación, habla, prepárate, preséntate con el miedo. Bueno, esta fue la presentación acerca de el miedo escénico, cómo se presenta y qué consejos le podemos dar para superarlos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Recuerden que si tienen preguntas o dudas sobre el webinar, pueden abrir la caja de chat o encender sus micrófonos. Recordamos también que este webinar está siendo grabado y se va a subir pronto a nuestro canal de YouTube. Ramón Medina dice por acá, todo excelente. Qué bueno. Gracias, señor Ramón. Muy buena la información, Keila. Me imagino que los que están aquí presentes también se han identificado con algunos de los ejemplos que tú has dado. En verdad, excelente. Sí, personalmente, como les dije, este fue un curso que yo hice. Yo soy una persona muy penosa. Aunque en Sain me dio risa cuando yo empecé con los webinars que me decían, no, que la reina de los webinars. Y yo, eso me da mucha pena porque yo soy muy penosa para hablar en público. Y al final termino siempre hablando en público porque aunque me da miedo, me expongo, porque sé que es algo que tengo desde pequeña
y me gusta superarlo para hacer mejor cada vez. Entonces, esos son tips que son importantes. Si quieren ejercicio de respiración, también pueden inscribirlo, solicitamos. Por allí yo tengo algunos ejercicios que les puedo recomendar. Y bueno, si pueden ver la serie que estaba en Netflix, que ahorita no recuerdo el nombre en realidad, también ayuda bastante con el tema de respiración. Excelente, Keila, muchísimas gracias. Dice por acá Ramón Medina también, estoy acompañado con mis hijos para que también aprendan a mejorar el miedo. Así es, señor Ramón. Bueno, Perfecto, señor Ramón. dice la señora Anabel, gracias Keila por compartir tus conocimientos y experiencias. Bueno, si no tenemos más dudas o preguntas, podemos dar finalizado el webinar por el día de hoy. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias Keila por tu webinar y por compartir todo tu conocimiento. Nos vemos en el próximo webinar y muchísimas gracias.